Sí, ahí está. Yo entré ahora por la compu, no pude, me pedí otras cosas y bueno, Bueno, ahora puse en el teléfono, ya me iba a ir ya. está. Bueno, vale. Yo no podía Bueno, entrar tampoco, pero no pude ahora entrar. sí. Está. Por suerte estamos más o menos los de hoy. Bien. Entonces, yo les decía, busquen primero que nada, busquen la foto ay Dios mío, de la cronología, ¿tá? Que yo se la subí. De todas Mm. maneras, la busqué ahora mismito para que la veamos. Acá. Ahí está ¿La foto saliendo de qué? tu De la computadora. cronología. ¿Tá? Yo se la subí a ustedes esto. Mm. Si no está en Sí. si no está en el Drive, está directamente en el WhatsApp. Igual esta parte, igual hoy, se lo subo de vuelta para que lo tengan claro. Nosotros estamos hablando del periodo anterior, que fue al final del periodo anterior lo que causa esto. ¿Qué nos El- interesa? El final, o sea, el año Pero sale aproximadamente, no cualquier podemos cosa, hablar. Andrea. No, ¿Qué? no No, sale, no Ay, sale no tu está, cronología. sale toda la pantalla con todas las fotos. Dios mío, ¿algo más? No, No. Dios mío, no, no, muy fuerte esto, la verdad. Susana, Mándate un dice. buen yagurú, Andrea. Estoy No cerrando da todo para eso. tanto, no te pongas así. ¿Qué Esta es vamos la a hacer? venganza, No che, puedo es la decir. venganza de los Ixos esta. Sí, seguramente. Claro, como dicen que nosotros somos perritas, somos esto. Ay, no encuentro la que le estaba mostrando. ¿Dónde fue a Heather eso? Acá. Yo copié una ahí en el chat de civilización, a ver si es esa la que estabas buscando y que la veamos ahí en el chat y ya está. A ver, Fabiana. No sé si es esa, ¿eh? periodización completa, No, 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 es dice. otra. No importa, no importa, no importa. Muchas Yo esa gracias de nunca todas la vi. maneras. Sí, yo se las pasé a ustedes, pero no, no importa, ahora no se pongan a buscar nada. Está, no importa. El tema. Acá yo lo dividí por milenios, no por siglos, porque como les decía hoy, los siglos llevan a confusión, me confunden hasta a mí que estoy acostumbrada más a ustedes, o sea, confunden mucho los siglos, a mí no me gusta por eso. Pero bueno, nos interesa el final del Reino Medio, ¿verdad? Los años 1720, pero no podemos hablar de exactitudes. Recuerden, jamás se puede hablar de exactitudes cuando estamos hablando de historia tan antigua. Entonces, durante la dinastía número 13, al final del Reino Medio, es cuando empiezan a entrar, digamos, asiáticos al delta del Nilo. ¿Está? Bien, ahora vamos a buscar un mapa como la gente. Ah, fabuloso, todos son una porquería chiquita. Ahora sí Está. sale Ahora grande. sí, precioso. Bien, vale. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Estamos hablando de que siempre hubieron personas asiáticas que querían ingresar al delta porque eran personas que vivían en un medio muy desértico, que tenían sus rebaños, ¿tá? No eran agricultores, pero sí eran ganaderos, ¿tá? Eran tribus nómadas que se dedicaban a la ganadería, o sea, rebaños de ovejas, de cabras principalmente. ¿De dónde provenían? Ya lo hemos visto, pero igual, lo repaso, de la zona conocida como Canaán, ¿tá? Recuerden Pero al que oeste, perdón, pero al oeste, más cerca del Mediterráneo, estaban ellos. sí, Perdón la intromisión. Eh, estaban por Canaán yo lo leí hace rato, pero ahora no. Este, mm, sí, ¿qué? sí, a ver. Canaán es la región. Estos pueblos Sí, venían más de la costa, sí, pero en realidad no se sabe exactamente. Lo que pasa con los Ixos y el segundo periodo intermedio es que hay muy pocos datos. ¿Por qué? Porque los egipcios, como bien hablamos anteriormente, para ellos fue una vergüenza nacional que hayan gobernado en el nombre de los faraones
en el nombre de sus propios dioses, gente que ni siquiera tenía el derecho de estar ahí. Pensémoslo así. ¿De dónde Sí. provenían? De Canaán. ¿De dónde exactamente de Canaán? No tengo ni idea, ni yo, y dudo mucho que alguien tenga una idea acabada, o sea, fija, de dónde venían, de Canaán. Está, es el único dato que hay. Si de la costa, si del interior, no sé. Estos mapas son a grosso modo hechos, ¿está? No son exactos, exactamente con límites actuales. A mí los límites no me gustan los actuales porque pueden tergiversar algunas cosas. Entonces vamos a quedarnos con la región. ¿Esa es la región del Levante? Exactamente, sí, muy Ah, bien. sí, me parece. Bien, gracias Alicia. Sí, No, de nada. la región del Levante es un poco más grande porque en realidad incluye Sí. hasta acá, pero bueno, ponémosle que sí pertenece al Levante. ¿Está? Bien. Entonces, ¿de dónde provenían estos Ixos? Que vuelvo a decirles, la palabra Ixo proviene del término Hekau Casetiu, que eran como los egipcios los llamaban, porque en realidad ni siquiera los egipcios les habían dado un nombre. Ellos hablaban de gobernantes extranjeros, pero en realidad les llamaban asiáticos. ¿Tá? ¿De dónde exactamente? Bueno, tampoco les interesaba a los egipcios saber de dónde provenían, porque eran gente de segunda categoría. ¿Tá? Ahora bien, esclavos. Eso es una palabra que yo lo tomo con pinzas. ¿Tá? Porque nosotros tenemos que ir otra vez hacia las clases anteriores y recuerden lo que hablamos sobre las minas de turquesa y el tema del alfabeto. ¿Podían ser esclavos esas personas? Bueno, se cree que no, que eran personas que trabajaban por un salario, ¿tá? Se les pagaba. ¿Ah? Bien, está descartado el tema de la esclavitud, por lo menos en esta época. En realidad tampoco hay pruebas contundentes que hablen de esclavos en Egipto. Y eso es un tema recurrente. ¿Por qué? Porque siempre volvemos en esta época, sobre todo cuando hablamos de tribus de Canaán o tribus semíticas, a ir al tema del éxodo. ¿Está? Entonces yo lo que les pido es que saquémonos de la cabeza el tema del éxodo del pueblo judío, porque vamos a complicar aún más un tema que no es que sea difícil, pero que hay muy poca información. ¿Tá? Hay poca información y hay muchas teorías, demasiadas teorías para mi gusto. ¿Está claro? Entonces, saquémonos de la cabeza el tema de lo que habla la Biblia, del éxodo de Moisés o de Abraham, todo eso que yo desconozco bastante. Abraham no, ¿tá? El éxodo por el Mar Rojo y todo eso. Entonces, vamos a los hechos históricos. Los hechos históricos me dicen lo siguiente, entonces, que bien, el delta era un lugar por donde los pueblos provenientes tanto de Asia como de Libia ingresaban con cierta facilidad y que los faraones siempre, sea cual sea el periodo de tiempo, tenían que luchar para mantener las fronteras libres de invasores, tanto del norte como del sur. Retomo, la dinastía número 13, la última del Imperio Medio, fue la más débil de todas, por lo tanto, en esa época, alrededor del 1700 o antes, según algunos autores, ya había un número de personas de origen semita, y quiero que recuerden por qué se les dice personas de origen semita. No están hablando de tipología de gente por el físico. El origen semita habla de la lengua. Y ustedes están olvidándose de eso. ¿Tá? Y yo lo dije hace un par de clases atrás. Cuando hablamos de pueblos de origen semita, se habla de pueblos con la misma lengua. Bien, entonces, está claro que eran de origen semita. ¿De dónde provenían? De Asia, ¿tá? Porque los propios egipcios lo dicen. ¿En qué año? Bueno, eso es un poco secundario. Pongámosle que alrededor de los 1700 o 1600 largos. 1680 dicen algunos textos, 1700 dicen otros textos. ¿Tá? No nos tiene que importar tampoco exactamente el año. Bien, ¿de dónde son estos
estas personas procedentes de Canaán, grosso modo, de lo que es actualmente Siria y Palestina. ¿Está? Bien, ¿qué aprovechan ellos? La crisis interna egipcia. O sea, la crisis interna por la que estaba pasando el gobierno egipcio, que era un gobierno extremadamente centralizado, ¿ah? Y que era una monarquía, nosotros sabemos, una monarquía absoluta, ¿ah? O sea, dependía de la figura del faraón. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Sí, bien. Vamos a agrandar porque las fotos son todas chiquitas. Entonces, ellos vienen de por acá, atraviesan la península del Sinaí, ¿tá? E ingresan al delta. El delta no era el mismo delta que ahora, por las dudas, lo recuerdo, estaba bañado de pequeños ríos, ¿tá? Como se muestra en la foto, ahora solamente hay dos desembocaduras, en aquella época había muchísimas más, y era una zona eminentemente agrícola por la cantidad de agua que había a disponibilidad, digamos. Para ellos, para las personas que vivían en los desiertos a cada lado del delta, era la tierra prometida, si quieren hacer una comparación. ¿Tá? Pasaban del desierto a un lugar donde había agua en abundancia, donde se podía, digamos, cultivar, ¿tá? Sin necesidad de esperar las crecientes del río Nilo, que ese es un dato que generalmente no se habla. Nosotros siempre hablamos de las crecientes del Nilo, pero la importancia de las crecientes del Nilo era más bien de Memphis hacia el sur y no tanto en el delta, porque el delta ya tenía agua suficiente. ¿Está claro eso? Entonces, sí. las gentes que venían de los desiertos, bueno, se encontraban con un lugar donde había agua en abundancia, terreno fértil en abundancia, y ellos venían de nada, de tener unas pobres ovejas y cabras. Bien, entonces, después del 1700 y a mediados del 1700, ponémosle 1720, 1730, más o menos en esas fechas, quizás un poco más adelante, 1750, es cuando termina esta invasión, entre comillas. ¿Tá? O sea, cuando llega al punto donde ingresa mayor cantidad de gente y después por alguna razón no ingresan más asiáticos desde Canaán. Eh, Ellos, la primera ciudad en la que se asientan o conquistan, sí, ahí hay una conquista, porque nosotros, o sea, el video, yo les dije, el video, ojo, es una teoría, pero los hicsos eran pueblo guerrero, nada que ver con los egipcios. Los egipcios no era un pueblo guerrero per se. ¿Qué significa? Que, no, que ellos tenían un ejército, pero no era un ejército que lo mantuvieran todo el tiempo porque estaban dedicados a otras cosas. ¿Tá? Porque el ejército lo necesitaban para cuidar de los límites, que eran solamente dos, pero no era un pueblo guerrero, como si eran los cananeos, como si eran otros pueblos que habitaban en Mesopotamia. Entonces ellos no necesitaban mantener todo el tiempo eh, eh, ¿cómo se llama? Un ejército como si lo necesitaban estos otros pueblos. ¿Qué pasó, Susana? Decime. Vos dijiste, estuvieron como 30 años ingresando. No, no pude, no, yo dije que ustedes aproximaran las fechas a los que más les gustara, pero que no hay fechas. Ese es el Sí, problema, pero no hay más de 20 fechas. años, sí. Porque si vos decís 1720, 1750 o 1700 por ahí, por lo menos como 20 años deben haber estado Y ingresando. bueno, sí, se cree que o sea, que fueron oleadas. Cuando uno habla de oleadas de pueblos que van ingresando de a poco, estamos hablando de décadas. ¿Cuántas décadas? No se sabe, Sí, pueden ser 2, 3, 4, 5 décadas, no más, porque el gobierno de ellos duró 100 años, entonces no pudieron haber estado ingresando en oleadas, digamos, de diferentes tribus durante más de 20, 30 años. ¿Ah? Decime, Rosario. claro. No, lo que decía Susana, no nos olvidemos que no tenemos registros históricos bien documentados de No. esa época. Estamos hablando de cuántos años, 3.000, 4.000 años, Y más o Seis mil bueno, años. menos, ¿eh?
más o menos. Acá, Más o yo le menos. hice Entonces, 1000 es años. imposible tener fechas exactas porque no hay registros históricos No. como puede haber de la Edad Media o del comienzo o los primeros años, no sé, el 900 antes de Cristo. Sí, sí, tal cual. Por más que los egipcios todo lo documentaban, porque con el tema de los escribas ellos todo lo documentaban, pero no, ellos documentaban lo de Pero no esta ellos. época, no esta época. Y Exacto, ahí es exacto. donde está el mayor problema. Sí, Alicia, decime. No, no, que yo iba a decir que tú decís un periodo Claro. de 20, 40, 50 años, pero no se sabe en qué momento de ese periodo es, pero puede haber sido mucho más corto. Puede haber sido más corto, sí. Lo que se sabe es cuando comenzó, digamos, la dinastía, ¿está? Porque los Hicsos gobernaron, instauraron dos dinastías. Entonces, a partir de la fecha de del primer rey de la primera dinastía Ixa, ahí sí se puede hablar específicamente de un periodo de tiempo, pero no ahora, no todavía ahora. ¿Tá? Mm. Ahora estamos en esas épocas que yo siempre les digo a ustedes, que son esas épocas complejas, porque no le podemos poner una fecha, ¿tá? No podemos decir a partir de ahora, ¿tá? Fue una época de los últimos gobernantes, de los últimos faraones egipcios y de los primeros gobernantes Ixos, ¿tá? O de las primeras faraones Ixos, porque la historia los reconoce como faraones, porque ellos gobernaron, de hecho no de derecho, de hecho, ¿tá? La parte norte de Egipto, el delta y parte del valle, ¿tá? Ahora vamos a ver algún mapa. Entonces, no podemos hablar de fechas exactas. Lo que interesa es que entiendan cómo se sucedieron las cosas, no tanto las fechas, ¿ah? Dejemos de lado las fechas. Cuando llegue el momento de hablar de las dinastías Ixas, que ya les digo, fueron dos, entonces ahí podemos hablar de alguna fecha aproximada. Pero ¿qué sucede? Lo que dijo Rosario, los egipcios dejaban todo bajo registro porque tenían eh, bueno, tenía todo un aparato que necesitaba dejar por escrito lo que sucedía, pero no el pueblo Ixo, no los Ixos. Los egipcios sí, pero no los Ixos. Entonces tenemos un problema más agregado a todo esto. ¿Ah? Bien, entonces les decía que los Ixos eran un pueblo guerrero porque los semitas en general eran un pueblo guerrero, no así tanto los egipcios. Porque volvemos a las primeras clases cuando yo les dije a ustedes, a los que quedan de aquel año, que los egipcios se sentían seguros dentro de su territorio por la composición geográfica del mismo. Por lo tanto, no era un pueblo guerrero como tal. ¿Ah? ¿Está claro eso? Sí. Sí, sí. Bien, Rosario, Sí, seguís con la sí. mano levantada. No sé si querés agregar algo Ay, perdón, no. o se te Me olvidó olvido de bajar la mano. bajarla. Ok, Ya está. está. Bien, entonces, ellos venían con sus armas, venían con los carros de Los guerra, carros. ¿tá? Los carros de guerra, ¿tá? Venían con sus propias armas, mucho más adelantadas que las griegas, que las egipcias. Entonces sí hubieron luchas, por supuesto que sí. Y después, dentro de X clase, cuando veamos cómo los egipcios reconquistan el delta, ahí vamos a ver cómo ellos también aprovechan de las armas que traen los Ixos. Pero por ahora estamos en los inicios, o sea que no me quiero ir para adelante, porque si no todo esto se vuelve una madeja de lana toda maletrera. Bien, entonces ellos se concentran en la ciudad de Avaris. ¿Tá? Eso sí se sabe, ¿tá? Eso se sabe porque hay rastros arqueológicos que indican que ellos toman Avaris como la capital del reino Ixo en Egipto. ¿Tá? Bien, Mm. entonces, después de haber conquistado la ciudad de Avaris, ellos posteriormente toman Memphis, ¿tá? La antigua capital egipcia. Eh, Antigua capital administrativa, pero una ciudad muy importante desde el punto de vista religioso. Entonces ellos terminan conquistando todo el Bajo Egipto y gradualmente comienzan a incursionar hacia el sur. ¿Tá? Cuando yo hablo de gradualmente van incursionando, quiere decir que de a poco van conquistando
las ciudades que estaban más al sur de Memphis. ¿Está claro? Supongo que Sí. sí. Bien. Sí. ¿Cuándo toman Memphis? Ahí es cuando se habla de la primera dinastía Hyksos, que es la dinastía número 15. Ahora, yo les dije a ustedes, el Reino Medio termina en la dinastía 13. Los Hyksos comienzan a gobernar según Manetón en la dinastía 15. Me falta una dinastía, me falta la dinastía 14, ¿verdad? Bueno, eso es otro Mm. gran misterio de la cronología egipcia. ¿Qué pasa con la dinastía 14? ¿Era una dinastía o fueron algunos príncipes que quedaron gobernando desde Tebas? Porque de última, la parte más sur del país se libró de esta invasión, ¿tá? Por lo tanto, desde la mitad del país para el sur eran los propios egipcios que gobernaban. Pero vamos por partes, ¿tá? Entonces, los Hyksos instauran o fundan dos dinastías, la 15 y la 16. Pero los estudiosos modernos dicen que paralelamente a estas dos dinastías hubieron otras dos que gobernaron desde Tebas. ¿Tá? O sea que fue de forma simultánea. Unos gobernaron el delta, otros gobernaron el valle. ¿Tá? Bien. Ustedes escucharon, sí, la palabra Jacob, referencias a la Biblia, que hubo un faraón Ixo que se llamaba Jacob. Bueno, no se llamaba Jacobo, primero porque eso es una traducción nuestra, pero sí tenía un nombre muy similar. ¿Ah? Y a mí no me gusta hablar de muchos faraones porque lo único que hace es complicar, pero les voy a leer el nombre de esa persona. Eh, lo tenía por acá. Además fue una confusión tremenda porque ellos tomaron nombres propios de su cultura, nombres egipcios, lo tradujeron, o sea, es bastante complejo. Y hay uno que se llama, ay, ¿dónde estás, querido mío? Bueno, son tres nombres y el del medio dice Jacob. Bueno, después se los paso. Otra perlita de la clase de hoy. En fin, ¿qué significa el nombre? El nombre significa simplemente lo que veníamos hablando, que eran de origen semita, no que tuvieran que ver directamente con el pueblo hebreo. ¿Tá? Eso es lo que significa, que encontremos un nombre muy parecido a un nombre de la Biblia entre los faraones de origen Ixo. Bien, en cuanto al origen en sí, bien, esto es una reconstrucción de la ciudad de Avaris. De la ciudad de Avaris no quedó nada, ¿tá? O sea, dentro de las dificultades que hay para encontrar una ciudad egipcia como tal, por la forma de la construcción, que era de ladrillos de adobe, se le suma a que el lugar, o sea, la geografía donde estaban las ciudades del delta, tampoco propiciaron que se conservaran, digamos, rastros arqueológicos de las ciudades. ¿Ah? Ladrillos de adobe en un medio donde había demasiada agua no es muy buena combinación para que se queden a la actualidad restos de las ciudades. ¿Qué pudo haber quedado? Bueno, de los palacios o de las murallas o de los templos, porque sí se construían en piedra, no de la ciudad en sí. Por lo tanto, lo que vemos son reconstrucciones, ¿tá? Como por ejemplo esta, que es simplemente un dibujo de una persona que dijo, bueno, vamos a darle forma a algo que ni los propios arqueólogos saben cómo era. Y acá tenemos la reconstrucción teórica de la ciudad de Avaris en el delta, ¿verdad? O sea, se aprovechaban las tierras que emergían del agua para para construir las ciudades, los templos, los palacios, etcétera, etcétera. El origen es uno de los mayores dilemas de la historia egipcia y la historia en general. La aparición comenzó con una migración paulatina y se transformó con el tiempo en una conquista militar del territorio egipcio. Por lo tanto, tan pacíficos los tipos no eran, ¿tá? Por lo que yo les decía recién, los semitas eran más guerreros que los propios egipcios. Entonces no podemos hablar
de que ellos entraron pacíficamente y los egipcios se quedaron mirando, rascándose la cabeza y diciendo, ¿y esto qué hacen? No, hubo una resistencia, pero por lógica, ¿tá? Por lógica los gobernadores de esta zona del delta tuvieron que haber ofrecido una resistencia. Pero ¿qué pasa? Si no tuvo ayuda de un faraón, entonces la resistencia quedó en eso, en la simple resistencia de diferentes gobernadores del delta. ¿Está claro eso? Sí, ¿Por qué digo diferentes gobernadores del delta? Porque no se olviden de que el territorio egipcio estaba dividido en provincias, entre comillas, en nomos, Nomos. ¿tá? Y que cada nomo lo gobernaba un no nomarca, mata. o sea, un gobernador, ¿tá? Un noble provinciano que contaba con un pequeño ejército, que solo el tipo tuvo que hacer frente a estas personas que vinieron, con arcos, con flechas, con carros, con caballos, con hierro. Los egipcios Sí. no conocían nada de esto, no conocían perdón, el hierro no, el bronce, ¿tá? Espadas curvas, dagas, armaduras. Mm, Los tipos se encontraron con gente que estaba mucho más que ellos preparadas para la guerra. mm. Nada de eso pensaban ustedes. Eso fue lo que me causó gracia. Entonces, ¿dónde reside el problema? Reside básicamente en el armamento de unos y en el armamento de los otros, pero nunca jamás podemos pensar, aún sin saberlo, tenemos que razonar y darle la lógica. ¿Qué me dice la lógica? Los egipcios no pudieron Le entregar di de comer, estaba llorando. todo esto Para... sin nada, ¿entienden? No, no, Mm. no, o sea, es ilógico pensar que entregaran un territorio tan grande como el Delta a estos invasores extranjeros. ¿Está claro eso? Sí, Sí, lógico, Sí. pero no sabíamos que los Ixos venían con todo un armamento militar superior. Ah, Por eso Claro, y sacamos. ahí fue- Yo no leí nada de los Ixos, entonces empezás a elucubrar cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó en realidad. bien, muy bien. Son trampitas Claro. mías, ¿vieron? y Sí, ahí fue que, Escuchá, trampitas, perdón, el tema de los caballos también fue importante. Por sí, supuesto, por supuesto. Pero además, a ver, ¿qué pasa? Nos quedan 10 minutos solamente. Ellos estaban militarmente en desventaja, muy en Claro. desventaja. ¿Ah? Lo que pasa que yo les dije, el video tiene algunas cositas interesantes de mostrar, sobre todo cosas que yo no les puedo mostrar, como esa cantidad de cerámicas que encontraron y el tipo estaba enloquecido tratando de juntar una cerámica con la otra para ver si dentro de todo eso había algo que le pudiera indicar un nombre, una fecha, una cosa. Ellos no lo dicen, por eso digo siempre, ojo con los videos, con lo que miren, tienen que aprender a sacar lo que sirve y lo que no. Ellos, es un video primero que está cortado de uno más largo, ¿verdad? Eh, pero bueno, no lo dicen en ese, lo pueden decir en otros videos, pero por supuesto la parte del armamento que es el gran faltante, digamos, de ese video que yo les mostré. Entonces, les decía eso, ¿no? La conquista militar del territorio egipcio, que no fue ni tan pacífica como nos hacen creer, ni nada por el estilo. Porque no debió de haber sido así, porque no tiene ninguna lógica. ¿Tá? Nadie se queda mirando cómo invaden su territorio tranquilamente, nadie. Pero No lo claro, creo. y los lo que hippies, pasa es que la tropa de los egipcios, vamos a decir, era una infantería que la sacaban del mismo, de la población, de los mismos eran la campesinos. infantería, sí, pero no la sacaban de la población. Era un ejército Armado. formado como ejército, pero eran básicamente infantería, sí, básicamente, Sí, era infantería. ahora decían que cuando que ahí fue que el faraón Tutmosis III no fue, que cuando vio los carros de los Hicsos y la rapidez con que se transportaba, se les abrieron los ojos Sí, a él y y a fue la plana militar. a Mose, fue el A faraón. Mose, Sí, a está bien el Mose. nombre. Decime, Gabriel, ¿qué pasó? Decime. Bueno, ¿cómo dijiste que se llamaban esos territorios? ¿Nomos? ¿Nomos? Nomos, nomos. Los gnomos. N-O-M-O.
Nomos, Y sí. el que gobernaba ahí, No, ¿cómo se llamaba? no marca. Pero ahí lo pongo en el chat. Lo pongo Sí, en sí, el... porque justo alguien habló y no te escuché. No ves. Ah, lo ponen en el chat. ¿Está? Sí, Ah, gracias. Es sí. es un nombre raro porque nos viene a la cabeza el Nomo con G, Sí. porque se pronuncia igual pero se escribe diferente. Bien, entonces, la conquista militar lo que hizo fue la conquista de los Ixos, ¿está? ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos con un problema acá. Nos dicen que no fue una invasión y después nos dicen que fue una conquista. Lo que pasa que fue, al principio no fue una invasión como tal, pero terminó siendo una conquista. No fue una invasión porque no invadió todo el territorio. Ellos se quedaron solamente con una parte. No llegaron más allá de un poco más al sur de Memphis. Hasta ahí llegaron. No les interesó seguir conquistando Egipto. Por eso no se habla de una invasión. O sea, de todas maneras, más allá de la palabra o qué, lo que quiero es que se queden con eso, ¿verdad? Que sí hubo una resistencia por parte de los egipcios, pero que ellos estaban muy mal armados en comparación con los Ixos, ¿está? Los Ixos entonces aprovecharon la debilidad que tenía el gobierno central egipcio, o sea, los faraones de la dinastía número 13. Solamente el primero fue faraón, digamos, relativamente fuerte, el primero de la dinastía 13. El resto no lo fue para nada, inclusive gobernaron muchos en poca cantidad de tiempo. Cuando nosotros tenemos ese dato, muchos faraones gobernaron en un corto lapso de tiempo, nos da la pauta de que algo estaba pasando, ¿tá? Generalmente esa gente no murió de causas naturales. Generalmente las asesinaban para que ascendiera al trono otro y así sucesivamente, porque no es usual, a no ser en periodos de inestabilidad política, que en Egipto se sucedieran tantos gobernantes en poco tiempo. ¿Tá? Eso es otro dato que les tiro hoy entre tanto dato. Bien, entonces se aprovecharon de la debilidad que atravesaba Egipto, unido al uso de armas desconocidas para el propio ejército egipcio, que era el arco con las armaduras en escamas, las dagas y espadas curvas de bronce y sobre todo el uso del caballo y del carro de guerra. El uso del bronce y la caballería daban a los hicsos la ventaja militar frente a un ejército egipcio compuesto solo por infantería. También desarrollaron el arnés, que permitía al caballo moverse con mayor rapidez y arrastrar más peso. La fuerza militar egipcia consistía esencialmente en infantería armada con hachas, mazas, lanzas y escudos. El pueblo egipcio, hasta esta etapa de su evolución, era una población que se dedicaba esencialmente a la agricultura, donde se reunían ejércitos de forma temporal para fines determinados durante lapsos de tiempo acotados. No existía hasta este momento, perdón que tuve un error yo, no existía hasta este momento un cuerpo armado en forma permanente. Tenías razón, Anabel. Ellos, nos vemos el próximo lunes, Cecilia. Ojalá que en mejores condiciones. Bien, hasta este momento, Anabel tenía razón, hasta este momento no existía un ejército como tal. ¿Ah? Se reunía de forma temporal y además estaban mal armados. Bien, vamos a ver alguna foto de todas estas cosas que les dije, arcos compuestos y etcétera, etcétera. Como tengo problemas a cada rato. Bueno, nos habíamos quedado en la reconstrucción teórica de la ciudad de Avaris. La zona de donde venían estos pueblos es una zona muy amplia, sí, pero bueno, como les dije, no se sabe exactamente, hay varias teorías del ingreso de este pueblo semita a Egipto. Acá vemos la tumba del faraón Amose, que era un príncipe de la ciudad de Tebas.
que fue el que comienza el periodo de reconquista y de expulsión de los reyes Hicsos. Y este es el arco compuesto, ¿tá? El arco compuesto o recurvo. Tiene dos curvaturas, digamos, no es el arco simple como tenían los egipcios, este es el arco que usaban los Hicsos y que los egipcios después terminan usándolo ellos también, ¿tá? De hecho, lo que les voy a mostrar a ustedes son arcos encontrados en tumbas de reyes egipcios, ¿tá? Del periodo siguiente, que es el Imperio Nuevo. Decime, Alicia. Ese faraón, Amoses, venía de Tebas. Sí, Fue el primero, fue el que se ve la momia que le dieron un hachazo en la cabeza, que en la lucha. ¿No es el mismo? no, ese es otro, es anterior a él, sí, pero hay uno que tiene la marca de un Ah, pero hachazo en ese la era el cabeza. hijo. Exactamente. Entonces, Tú decís, está. sí, yo sé Ahí cuál se ve decís. la violencia con que peleaban los hicsos. Exactamente, es una de las pocas momias que tiene un agujero en el cráneo, sí, Mm. por la lucha esta. Bien, entonces acá tenemos el arco, ¿tá? Compuesto o recurvo, que después los egipcios van a adoptar en su propio ejército. Este es un arco compuesto de la tumba de Tutankamón, por eso les decía que ellos van a utilizar este arco, pero en realidad el arco es ingresado por los Hicsos a territorio egipcio. Acá en la foto es el arco y las flechas que se encontraron en la tumba de Tutankamón dentro de esta caja, por decirlo de alguna forma, ¿tá? Esta es una reconstrucción de las armaduras en escamas de Ramsés II, ¿tá? Reconstrucción, obviamente la armadura no se encontró, pero es una reconstrucción. ¿Basada en qué? Bueno, en las armaduras en escamas de los Hicsos. Escamas por esta parte superior de acá, ¿verdad? Que después, eh, Andrea, pero nunca se encontró ninguna armadura de los Hicsos tampoco, entonces. no, lo que se han encontrado son relatos. Entonces, en Sí, base me a supongo los... que alguna pintura o algún bajo relieve en algún lado. Sí, y en base a los La de relatos Tutankamón sí se encontró y era de cuero, láminas de cuero. de láminas de cuero, Y, pero no armadura en escamas.